La portabilidad de seguros es posible. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 23 de diciembre, 9:01 de la mañana, y finalmente esta promesa de campaña del gobierno actual, cuando estuvo de campaña el presidente Gabriel Boric, que era el proyecto de negociación ramal o multinivel, que ha estado en la polémica del sector empresarial. Finalmente el gobierno decidió enviar al Congreso ayer este polémico proyecto de negociación ramal, que incluye obviamente también el tema de salario. Así que el próximo 5 de enero ingresará al debate legislativo. Vamos a ver en los próximos días de qué se trata este proyecto de negociación ramal. Lo hemos explicado varias veces aquí en Clave Morse. Tenemos más o menos clara la opinión de la mayoría de los gremios, ¿no es cierto? La de la CUT también, pero entre medio hay varios elementos que son importantes destacar. Así que eso es lo último, digamos, que ha pasado en materia económica, y más importante quizá dentro de lo poco que va esta semana corta. Les recuerdo que Clave Morse es el lugar donde decodificamos la economía, las empresas, los negocios, el desarrollo productivo, todo lo que tiene que ver con también los mercados, las finanzas y las inversiones. Nos pueden encontrar en Instagram como @radiolaclave. También pueden ocupar el hashtag Clave Morse en la clave. El LinkedIn, donde todos los días vamos mostrando lo que fueron las entrevistas en video, que los videos están en nuestro canal de YouTube para ver on demand cuando ustedes deseen. También Spotify, todos los días se sube el programa Clave Morse en Spotify para que lo puedan escuchar en cualquier momento, por ejemplo cuando vienen en el auto, cuando están esperando en algún momento, cuando están haciendo, por ejemplo en esta época, mientras están haciendo los regalos, envolviendo, pueden escuchar Clave Morse a través de Spotify. Y por supuesto la 92.9 frecuencia modulada. Recupera dinero ingresando a mueveseguro.cl y porta tus seguros de desgravamen y cesantía asociados a tus créditos de consumo. En Mueve Seguro, la portabilidad nunca fue tan fácil. Hacemos todos los trámites por ti, para que siempre estés asegurado. Calcula ahora tu devolución en mueveseguro.cl. Mueve Seguro, una empresa del grupo Insurex. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Ya, a ver, los indicadores económicos. La UEF, 39.697,26 pesos. El dólar sigue bajo, aún no pasa la línea de los 900, pero ahí está, al límite. Está en 909,48, una cifra bastante similar a la que la vimos el día de ayer. Obviamente la moneda nacional se hace más fuerte con respecto al dólar y a otras monedas. Por ejemplo, el euro está en 1.072,75 pesos. El cobre lo hemos visto sobre los 5 y cercano a los $5,5 la libra, pero hoy día incluso está un poco más arriba, está en $5,57 la libra. ¿Podremos ver el cobre sobre los $6 la libra? ¿Podemos ver el dólar bajo los 900? Bueno, esos son temas que vamos a estar mirando en los próximos días a medida que termina el año y se acerca el 2026. Los petróleos, el Brent, $68,18 el barril, y el petróleo WTI, $58,09 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. El gobierno pidió la renuncia del director de la famosa Tía Rica, ¿ya? Tras informe de la Contraloría.
o la Dirección General de Crédito Prendario, su nombre oficial. Vamos a estar explicando en nuestra sección en profundidad bien por qué se llama la tía rica, qué hace la Dirección General de Crédito Prendario, pero mientras tanto les quiero contar que el Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director general de la Dirección General de Crédito Prendario, la DICREP, conocida también como la tía rica, luego de que un informe de la Contraloría detectara graves falencias en los controles internos del servicio, incluyendo operaciones repetidas de personas con antecedentes penales y la falta de verificación de la procedencia de bienes empeñados. Eso con respecto a todo este trabajo también que ha hecho este año, ya desde el año pasado, la Contraloría, y uno más. ¿Qué más en las noticias? Cámara Chilena de la Construcción proyecta que inversión en esta industria caerá en 2026. Fíjense, la Cámara Chilena de la Construcción, estuvimos hace poco con el presidente de la Cámara aquí en Clave Morse. Bueno, ahora estimó que la inversión en el sector de construcción experimentará una caída en 2026, influenciada por la moderación de la actividad económica y menores proyectos públicos y privados luego de un crecimiento más favorable en 2025. ¿Cómo va a afectar eso al sector inmobiliario? Con otras cosas que están pasando positivas en el sector inmobiliario. Recordemos que la inversión en construcción no solamente se refiere a las construcciones de viviendas, como edificios, casas, incluso oficinas, sino que también a la construcción de grandes proyectos de inversión, como la minería, las forestales, a nivel industrial, ¿ya? Bueno, según la Cámara Chilena de la Construcción, va a haber una baja el próximo año. Estudio proyecta caída del gasto de los chilenos en Navidad 2025. Un estudio económico anticipa que el consumo de los hogares chilenos en esta Navidad, que no queda nada, será menor que en años recientes debido a la moderación del ingreso real y el aumento de precios, lo que podría influir en una reducción del gasto promedio familiar durante estas celebraciones. Bueno, y como les comentaba, el gobierno presentó ejes del proyecto de negociación colectiva multinivel a la CUT, ¿no es cierto? Los lineamientos de esta negociación, de este proyecto de negociación ramal, que propone coordinar mecanismos de negociación en 3 niveles: sectorial, intermedio y empresa, con el objetivo de articular mejores condiciones laborales y diálogo social en Chile. Y el 5 de enero entraría ya a trámite legislativo. Recordemos que también en febrero está la pausa del Congreso, así que vamos a ver cuánto se logra avanzar en enero y para retomar después en marzo, tema que va a tener que también recoger el gobierno entrante el 11 de marzo. Banco Central, en su última actividad oficial como consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones señaló que las proyecciones de crecimiento económico del país podrían mejorar una vez que se revise el PIB tendencial tras el próximo censo. Esto tras participar en la presentación del informe de la política monetaria en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya estamos en línea con Andrés Pérez, economista jefe del Banco Itaú, que lo tuvimos hace como un poquito más de un mes, diría yo también, para analizar justamente la actualidad económica y ver qué claves hay que estar mirando actualmente en el país, también a nivel mundial. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación nuevamente y lamento no poder estar con ustedes el día presencial. No hay problema. Más que estas son fechas súper complicadas porque no solamente por el tema de la Navidad y el Año Nuevo, sino porque hay una sobresaturación de reuniones y hay que ver las logísticas en las familias. Son días complicados, ¿no? Efectivamente, sí. Muchas gracias, pero de todas maneras muy dispuesto y feliz de conversar. Ya. A ver, empecemos un poco con... Hay varias cifras, digamos, que al parecer están vislumbrando una economía un poco mejor de lo que se esperaba. El IPOM, ¿no es cierto?, las últimas cifras del PIB, las cifras de crecimiento en general, cómo nos están mirando a nivel internacional en términos de riesgo país. Pero bueno, todo bien, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar a lo mejor qué implica también el nuevo gobierno al respecto. Y de repente me encuentro con esta cifra de la Cámara Chilena de la Construcción que dice que la construcción va a bajar. Pero quizás eso es una parte dentro del todo. Efectivamente, los chilenos estamos viendo que podemos proyectar una mejor economía el 2026. Mira,
Efectivamente, la economía debería ir de menos a más, ¿ya? Las proyecciones de crecimiento se han ido revisando al alza tanto para este año como para el 26, incluso el 27, y algo de eso ya se reafirma por los comentarios que realizó la consejera Griffith Jones en su presentación ayer, ¿cierto? Que mencionabas antes, donde es muy probable que el PIB tendencial de Chile, o PIB potencial, que se estima estaría en torno al 2%, más bien se acerque más bien en torno a 2,5%, lo cual, claro, es una buena noticia y refleja, bueno, la suma de varios factores, ¿ya? Yo creo que es importante, también, como mencionaste en la introducción, de que, bueno, tenemos un importante viento de cola acá, en el contexto de que los precios del cobre siguen subiendo desde niveles ya bastante altos, y las condiciones financieras internacionales también han sido bastante favorables, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué hay con respecto a la inflación? Porque parece que podríamos llegar justamente a esta meta esperada entre el 3 y el 4%, el 4% el próximo año, ¿no? Mira, el Banco Central tiene la meta de 3% y en verdad, en general, se mide con la expectativa de inflación a 2 años plazo. Entonces uno como que es una meta continua, ¿ya? Uno puede alcanzar la meta de 3% en un determinado mes, pero la meta sigue ahí, ¿ya? Entonces es muy probable. De hecho, nosotros en Itaú estimamos que la inflación en términos interanuales llegaría a 3% tan pronto como enero, ¿ya? A enero. Apoyado también por cierto, por el hecho que esperamos una reducción en los precios de electricidad en el mes de enero, derivado de este conjunto de errores que ocurrieron en su momento, ya en la medición de los precios de electricidad. Entonces, con eso la inflación alcanzaría en términos interanuales 3% en enero. Incluso no descartamos que la inflación caiga por debajo de 3% por un periodo transitorio durante el segundo trimestre y después converja hacia la meta de 3% hacia ya el segundo semestre. Buena noticia. ¿Qué significa tener una inflación más baja, no solamente en términos numéricos, sino en términos de confianza de los mercados, de la economía, de las inversiones? O sea, ¿qué lectura podríamos dar cuando vemos que la inflación proyectada va a bajar, digamos, y que vamos a empezar a lo mejor en enero con este 3%? Mira, gracias. Buena pregunta. Yo creo que lo importante es que, es otro síntoma, más bien, de que la economía chilena está equilibrada. Ya estamos hablando de que el crecimiento está creciendo en torno a su potencial, estamos con inflación que está convergiendo a la meta, expectativas de inflación que están ancladas, con un déficit de cuenta corriente que está acorde con la situación cíclica de la economía. Hay que recordar que en el 2022, derivado de los distintos medidas de estímulo, entre las cuales estaban los retiros, los universales, claro, entre otras cosas, la inflación alcanzó 14,1%. Sí. Es un máximo que no hay que olvidarse de eso. Entonces, claro. Entonces hoy día estamos hablando de una economía, una macro, que ya está bastante más balanceada. Eso es una muy buena noticia, porque, bueno, tanto hogares como empresas requieren de cierta estabilidad para tomar sus decisiones, ¿ya? Y estamos ya de nuevo en una macro más estable. Ahora, siempre es bueno mirar un poco para atrás también y ver de alguna forma esta baja en la inflación, esta estabilidad económica. ¿Cuánto depende de, a lo mejor, de políticas que tuvo el gobierno, especialmente Mario Marcel, que se fue hace poco, ¿no es cierto?, de mi hacienda? ¿Y cuánto también tiene que ver un poco con el precio del cobre, con temas más externos a lo que hace un gobierno propiamente tal? ¿Me explico? Bueno, a ver, por cierto, la política macroeconómica en Chile se deriva principalmente, por un lado, del Ministerio de Hacienda, donde tenía la política fiscal, entre otras cosas. Después está la política monetaria, que hace el Banco Central, y después hay políticas de crédito. Yo creo que esto es un esfuerzo mancomunado que han hecho las distintas autoridades para asegurar que la inflación converja a la meta. Y bueno, yo creo que hacia adelante, por cierto, siempre hay desafíos, ¿ya? Yo creo que, mira, lo importante es volver a crecer a tasa más alta, ¿ya? Yo creo que es importante que no tengamos esta insatisfacción con crecer en torno al 2%, ¿ya? Y ahí yo creo que hay varias medidas para impulsar el crecimiento que más bien se relacionan con la inversión privada, y varias de ellas ya se presume que se van a impulsar en los meses venideros. Ahora, hablemos un poquito de estas dos cifras que hoy en día a la mayoría del país, ¿no es cierto?, lo tienen bien contento, que es el dólar
yo no quiero decir bajo, porque todavía está sobre los 900, pero igual va bajando. Y un dólar alto, ¿ya? Independientemente, y un cobre alto. Independientemente digamos, a cómo esto influye a las exportaciones, porque obviamente un dólar más bajo no es bueno para las exportaciones, pero en general siempre es bueno para la economía. Entonces, ¿cómo estas dos cifras pueden pesar justamente, especialmente el cobre, en el crecimiento que podemos ver el próximo año? ¿Cuánto dependemos de ese precio del cobre para poder proyectar el crecimiento esperado? Mira, la dinámica del precio del cobre yo creo que ha superado incluso las perspectivas de los analistas más optimistas sobre el desempeño del corto plazo del cobre, ¿ya? Eso viene de varios factores, tanto de demanda como de oferta, ¿ya? Ahora, yo diría que en general el consenso de los analistas tiene una caída del precio del cobre hacia adelante, pero todavía a niveles elevados, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, aún con una baja menor en el precio del cobre hacia adelante, uno esperaría que el catastro, más bien esa la expectativa de importante inversión privada en el sector minero, eso continúe, y eso va a ser un importante impulso para la economía chilena. Hay que recordar que en Chile venimos de un periodo importante de incertidumbre de política interna, tanto por los procesos constituyentes como por reformas tributarias, que por ejemplo el royalty minero, que dejó en pausa varias inversiones mineras. Claro. Entonces ahora, dado que hemos ido despejando esas incertidumbres y tenemos un precio elevado del cobre, eso ayuda a que la inversión vuelva a ser el principal motor de crecimiento de la economía chilena en los años venideros. Y por cierto, que se mantenga el precio alto del cobre, eso es una buena noticia. Gracias. Andrés, con respecto a un poco siguiendo la cifra, ¿se proyecta una baja de tasas del Banco Central más adelante o podría haber o ya estamos como medio en el límite? Tomando en cuenta todos estos números generales que estamos viendo también en la economía. Sí, correcto. Mira, bueno, de nuevo, partiendo de la base que la economía está equilibrada, ¿ya? Estamos creciendo en torno al potencial, estamos con la inflación que está convergiendo a la meta y las expectativas de inflación, tanto a 1 como a 2 años plazo, están ancladas en la meta. Desde ese punto de vista, y también, bueno, tenemos un escenario externo que todavía nos empuja, ¿cierto? O sea, nos ayuda. Entonces, desde ese punto de vista, me cuesta pensar que la economía requiera un impulso macro, un impulso monetario mayor. Es decir, veo difícil de que el Banco Central reduzca la tasa mucho más desde donde está actualmente. Recordar que está actualmente en 4,5%. Claro. Y hay que recordar que el Banco Central en su momento llevó la tasa de política monetaria al 11,25. Entonces, como que ya en gran parte del ciclo de ajuste a la baja ya lo realizó el Banco Central y quizás pueda bajar la tasa una vez más bien hacia junio del año venidero, pero yo creo que ya el grueso del ciclo ya se completó. Súper. Estamos hablando con Andrés Pérez, economista jefe del Banco Itaú, en este periodo que justamente los medios de comunicación hacemos un poco los recuentos y las proyecciones para el 2026. Estamos justo en esas semanas que se hacen los recuentos y hay algo bastante importante, Andrés, que es un cambio de gobierno, ¿no es cierto? Dos además orientaciones políticas y económicas también bastante diferentes. El gobierno entrante o el presidente electo ya está en un plan de 90 días, ¿no es cierto?, con Andrés Fontaine a la cabeza para ver temas económicos y presentarlos el 11 de marzo o en esos días, entre otras preparaciones. ¿Cuáles son los temas más relevantes, crees tú, en términos económicos, que se tiene que pasar la posta de un gobierno a otro en este momento? Yo creo que la clave es asegurar que la continuidad de este ciclo de inversión que va en curso, ¿cierto? O sea, porque y ahí desde esa recuperación de la inversión descansa en parte de la expectativa de que vamos a poder avanzar más rápido en los procesos de aprobación, en los permisos para los proyectos de inversión de gran escala. Entonces, yo creo que todo aquello relacionado con la permisología, eso es un pilar para asegurar que la economía mantenga un buen dinamismo hacia adelante, ¿ya? Lo otro es
hace tiempo, si uno diría que, si uno podría hablar sobre una patita coja en nuestra economía, yo creo que justamente es aquella relacionada a las finanzas públicas, donde hemos gastado de manera recurrente más de lo que tenemos como ingreso. Claro. Correcto. Entonces, y ahí yo creo que hay que avanzar más rápido en la consolidación fiscal, algo que también ya se ha señalado por parte de las autoridades entrantes. ¿Cómo se logra? Bueno, por un lado hay un presupuesto 2026 aprobado, ¿no es cierto? A última hora, como James Bond cuando antes de explotar la bomba, antes de hacer 0,0 un segundo, pero y también está todo el tema de las metas fiscales, ¿no es cierto? Que fue un tema este año, digamos, y ese guante lo va a tener que tomar el nuevo gobierno. Entonces, ¿cómo se resuelve finalmente todo lo que son todo lo que es el ingreso fiscal y estas metas que finalmente no se lograron? Bueno, mira, es muy probable que el próximo año tengamos sorpresas positivas en ingresos finalmente, ¿ya? Porque, bueno, la actividad económica ha estado mucho mejor de lo esperado, ¿ya? Y por otro lado, el precio del cobre también estaba elevado. Entonces eso, por un lado, desde el punto de vista efectivo, no estructural, ¿ya? Sí, claro, lleva a que los ingresos estén un poco mejores. Y después hay una serie de medidas administrativas que se pueden impulsar el próximo año y esas no requieren, por ejemplo, una pronta aprobación por parte del Congreso. Y eso puede ser entre 0,3 y 0,4 puntos del PIB. Entonces, bueno, deberíamos ver una reducción del déficit, menos emisión de deuda por parte del gobierno central el próximo año, y eso repercute en una menor deuda pública, favorable para todos los hogares y las empresas de Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son esas medidas administrativas, Andrés, que se pueden establecer? Bueno, hay medidas de gestión, ¿cierto? Hay otras medidas que, por ejemplo, se pueden reducir los recursos que se transfieren a programas mal evaluados, ¿ya? Que por cierto hay una serie de aquellos que permanentemente aparecen dentro de aquellos que no tienen tan buena evaluación, y después, bueno, hay otras medidas que se pueden tomar pero que requieren, por cierto, la importante aprobación del Congreso. Andrés, y ya que mencionaste un poco el Congreso, ¿cuáles son de alguna forma los proyectos de ley que están actualmente en el Congreso que deberían acelerarse justamente con mira a este crecimiento económico, a las mejoras económicas del próximo gobierno? Mira, por el lado del Congreso, yo creo que lo importante, bueno, se estima que va a haber una agenda importante en seguridad. Sí. Y eso, por cierto, repercute sobre las confianzas de los hogares y las empresas, y por ello es relevante desde el punto de vista macro, ¿ya? Después, ahí yo creo que sería bienvenido un pronto avance en el Congreso de proyectos que se relacionan con la modernización de nuestra institucionalidad ambiental, pensando en facilitar y agilizar la aprobación de los permisos de nuestro proyecto de inversión de gran escala. Uh-huh. Y después, bueno, hay otras medidas que, por ejemplo, todavía no se han presentado, ¿cierto? Pero que podrían agilizar los proyectos de inversión que van por el lado no de ambiental, sino más bien de permisos sectoriales. Algo que se aprobó durante este año, ¿cierto? Pero que todavía faltan más de 30 reglamentos por evacuar. Y eso no depende del Congreso en sí, pero más bien del gobierno central. 30 reglamentos, claro, que son finalmente sí. Porque finalmente cuando se aprueba un proyecto de ley, tienen que estar los reglamentos, esos reglamentos después tienen que armarse y después tienen que ser aprobados por la Contraloría, entiendo, ¿no es cierto? Correcto, sí, porque esto lo que se aprobó por el Congreso es una ley marco, ¿cierto? De permiso sectorial, la ley marco que provee un sector, no es marco, y después ese marco hay que, por ejemplo, aterrizarlo a través de estos más de 20 reglamentos que se tienen que todavía evacuar. Ya. Andrés, nos quedan 3 minutitos y por último quiero, ya que estamos sacando el jugo, ahora veamos con este recuento del 2025, las proyecciones de 2026, pongamos nuestra mirada un poco hacia afuera. Fue un año muy convulso a nivel económico global, básicamente por este nuevo gobierno de Donald Trump y todo el tema de lo que son, digamos, los tributos extras que se pagan por los productos importados. Claro, los aranceles, los productos que llegan a Estados Unidos, lo que se tradujo en una nueva batalla
comercial con China. Yo digo batalla porque esta guerra comercial empezó hace hartos años, ¿no es cierto? Podríamos decir que empezó incluso con Trump 1, con los temas tecnológicos, pero abrió una nueva batalla comercial y obviamente Chile no está exento de eso. ¿Qué elementos deberíamos ver ya para el 2026 con respecto a todo el tema arancelario y a esta batalla comercial entre China y Estados Unidos? Bien, sí, yo creo que por el lado de los aranceles tiendo a pensar que ya vimos lo peor, en el sentido que esas tensiones yo creo que se llevaron al límite y el mismo mercado le puso un cierto freno a la administración de Estados Unidos en términos de cuánto puede llegar a implementar. Pero las tensiones deberían seguir elevadas entre Estados Unidos y China en dos frentes. Uno, el uso, por ejemplo, las restricciones que puede implementar China a Estados Unidos en el uso de los minerales raros, ¿cierto? Los minerales especiales. Claro. Eso es una fuente de tensión. Y después, por el lado de Estados Unidos, el acceso a chips de alta gama, alta tecnología, también debiese de presionar a China para buscar concesiones en el ámbito comercial. Entonces, bueno, yo creo que es muy probable que veamos otro año internacional donde vamos a ver las tensiones al alza, pero quizás por otras fuentes, no necesariamente en el lado de aranceles, ¿verdad? Que por cierto nos dieron varios dolores de cabeza, tanto a la ciudadanía, pero también a los economistas, el momento de tratar de proyectar distintas variables. Andrés, ¿algún otro tema que tengamos que mirar en términos económicos en general para el 2026? Sí, yo creo que la región en su conjunto, mirando más allá de Chile, yo creo que la región en su conjunto está viviendo una revalorización del crecimiento económico, la importancia de la inversión, sumado al hecho que estamos con importantes vientos de cola de afuera. Entonces, así como vemos una revisión al alza, la proyección de crecimiento de Chile, también la estamos viendo en Perú, estamos viendo también en Argentina, eso también nos ayuda. Y bueno, vamos a ver si logramos crecer a tasas más altas, que es lo que se estima nuestro potencial. Eso sería una nota favorable. Súper, Andrés Pérez, economista jefe del Banco Itaú, explicándonos un poco qué elementos deberíamos mirar hacia el 2026, haciendo un recuento del 2025 y en el caso de nuestro país no solamente es un año más, sino que es un año de cambio de gobierno con un foco absolutamente diferente al gobierno anterior, así que obviamente vamos a estar pendientes de lo que va a pasar también en estos 90 días, que ya son menos de 90 días, ya 80 y tanto, de todo lo que son la preparación de los temas económicos que van a ser presentados después del 11 de marzo por el equipo de José Antonio Caz. Un millón de gracias por acompañarnos y que tenga una buena semana y desde ya una feliz Navidad. Muchas gracias, felices fiestas, un gusto. Igualmente. Chao. Chao. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar con nuestra sección en profundidad, como siempre, y además en el bloque de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B con Zdenka Astudillo. Vamos a estar entrevistando a Maximiliano León, gerente de la consultoría de Forbis Mazars, seguimos, ¿no es cierto?, con las proyecciones de qué va a pasar el 2026 con respecto a los desafíos sostenibles de ASG o ESG o de gobernanza, medio ambiente y temas sociales. Así que quédense en línea porque volvemos en un par de minutos en Clave Morse. En la 90.